Hola a todos. Bueno, nosotros vamos a exponer acerca de la lectura de Paul Kennedy, The Rise and Fall of Great Powers, Economic Change and Military Conflicts from 1500 to 2000. Siguiente, por favor. Bueno, el capítulo que nos toca exponer se llama La fisura del mundo bipolar. Para esto, la lectura empieza a decirnos que en la década de los 60s y de los 70s es muy importante todavía poner en juego y observar las relaciones que existen entre Washington y Moscú, porque pues, en estos momentos la capacidad militar de la URSS estaba incrementando y estaba llegando a la capacidad militar de Estados Unidos. Esta capacidad militar pues, era muy importante porque era de un sector nuclear. Para esto, la URSS y Estados Unidos empiezan a observar que como ya tienen la capacidad para destruirse a la una a la otra, si se llega a un conflicto, las dos quedarían destruidas. Para esto, la teoría del MAD o la Mutually Assured Destruction es una teoría militar que fue desarrollada para disuadir el uso de las armas nucleares. Esta teoría se basa en el hecho de que las armas nucleares no deben de ser utilizadas por ninguna potencia o ningún estado. Después de lo que pasó en la Guerra de los Misiles, se empezaron a instalar acuerdos como el teléfono rojo o la hotline, que era una línea directa que permitía que cada parte de las potencias se comunicara en caso de una ocasión crítica como la que había sucedido. Después también se negoció el Tratado de Prohibición de los Ensayos Nucleares de 1963 y consistía en que se proscribían las pruebas de las armas nucleares en la atmósfera y el espacio ultraterrestre y también debajo del agua. Por último, se negoció el Tratado de Limitación de Armas Estratégicas, el SALT-1 de 1972, y su principal premisa era la limitación de sistemas de los misiles antibalísticos y asimismo la adopción de ciertas medidas sobre la limitación de armas estratégicas ofensivas. La siguiente, por favor. Estos tratados hizo que la URSS, como desde 1950 ya estaba incrementando toda esta carrera armamentista, y la URSS también ya había aumentado constantemente sus asignaciones a las Fuerzas Armadas, por lo que todos estos tratados llevaron a que la URSS estuviera en un estancamiento nuclear de los misiles estratégicos que ya estaba produciendo, e hizo que empezara a diseñar nuevos tipos de armas nucleares de mediano alcance o también llamados teatro. Las características más notables que llevaron a la acumulación de las armas soviéticas fueron dos características principales, que fue en 1960 con la expansión de la flota de la URSS en la superficie. Esto porque había construido ya destructores y cruceros con misiles cada vez más poderosos, también como portahelicópteros de tamaño mediano, portaaviones, y en el lado marítimo la Unión Soviética empezaba a enviar cada vez más y más buques en el Mediterráneo, en el Océano Índico, África Occidental, Indochina y Cuba. Esto provocó que Rusia empezara a utilizar el número creciente de sus bases. También la otra característica fue la tensión continua en el Medio Oriente y especialmente en las guerras árabes-israelíes de 1967 y 1973. Esto puesto que Estados Unidos le estaba mandando armas a los israelíes. Esto provocó que los árabes, como Siria, Libia e Irak, le pidieran ayuda a Moscú. Esto le permitió que los regímenes del sur, de Yemen y Somalia, proporcionaran las instalaciones de base naval marítima a Rusia.
esto le abrió el campo para quedarse en el Mar Rojo. La siguiente, por favor. Para esto, la rivalidad entre Estados Unidos y Rusia había incrementado por toda esta expansión que estaba teniendo Rusia, pero los dos momentos que incrementaron más esta rivalidad estadounidense fue el movimiento militar en Afganistán en 1979, porque fue la primera expansión de este tipo fuera de Europa del Este desde la Segunda Guerra Mundial. Asimismo, el estímulo de Cuba a los regímenes izquierdistas en Nicaragua y Granada incrementaron esta rivalidad. Pero después de ver toda esta rivalidad que iba creciendo, también se empezó a observar que estas características del sistema internacional bipolar estaba decreciendo. Esto gracias al surgimiento del tercer mundo que complicaría más las cosas y las fisuras importantes de los dos bloques entre Estados Unidos y Rusia. La siguiente, por favor. La fisura más importante que estuvo en Rusia fue la de China, porque fue una división entre la URSS y la China comunista, también se llama ruptura sino-soviética. En esta, pues ocurrieron varios sucesos que hicieron que las tensiones entre estos dos estados se incrementaran, puesto que en 1962 y 1963 Mao denunció a los rusos por ceder ante Cuba y también por firmar el Tratado de Prohibición de Pruebas Nucleares con Estados Unidos y Gran Bretaña. Esto para China le hacía ver que Rusia era débil. En 1964, los chinos empezaron a explorar el mundo de las armas atómicas y explotaron una bomba atómica. Esto dio a conocer al mundo que estaban trabajando los chinos arduamente en un sistema también de transporte. Por último, en septiembre de 1964, Mao envió un informe donde estaba reclamando territorios asiáticos que Rusia le había quitado ya en el siglo XIX. Pero aparte de esto, también Mao estaba reclamando que, que Rusia tenía que dar las apropiaciones que había tenido acerca de las islas Kuriles, parte de Polonia, Prusia Oriental y una parte de Rumania. Esto, para opinión de Mao, era que Rusia tenía que reducirse de tamaño y aproximadamente era 1.5 millones de kilómetros cuadrados. La siguiente. Bueno, continuando con lo que dijo mi compañera Fanny, las divisiones soviéticas desplegadas a lo largo de la frontera china aumentó de 15 en 67 a 21 en 1969 y a 30 en 1970. Este último salto pues fue causado por el grave enfrentamiento en la isla de Dimansky en marzo de 1969. Este fue un conflicto entre rusos y chinos que los chinos nombraron como incidente en la isla de Sembao. La URSS también estaba preparada para correr el riesgo de provocar a Estados Unidos y ofendiendo a la opinión del mundo, lanzando un ataque nuclear masivo en contra de China. Cualquier lucha en un nivel menor podría producir rápidamente enormes bajas que los chinos estaban dispuestos a aceptar, pero los políticos rusos de la era de Brezhnev estaban menos interesados, por lo tanto no fue sorprendente que a medida de que empeoraban las relaciones ruso-chinas, Moscú no solo debería haber mostrado interés en las conversaciones sobre la limitación de armas nucleares con la tuerca occidental. La tuerca occidental son los países del lado occidente de Europa, sino también que había mejorado las relaciones con los países como la República Federal de Alemania.
En lo político y en lo diplomático, Khrushchev estaba dispuesto a tolerar caminos separados hacia el socialismo. Otra cosa que la URSS sería acusada abiertamente de haber abandonado los verdaderos principios marxistas, y Khrushchev fue el dirigente de la Unión Soviética durante una parte de la Guerra Fría. La siguiente, porfa. En el tercer mundo, China tiene una ventaja que está mejor posicionada para bloquear la influencia rusa. Bueno, aquí se compitió mucho por tener mejor influencia o estar, como dice ahí, mejor posicionado, y se compitió mucho al norte de Yemen. En Taiwán, China les ayudó a hacer su esquema ferroviario y pues también los ayudó. También se criticó a Moscú por no dar suficiente apoyo a Vietnam contra Estados Unidos en la renovación de las relaciones con Japón. Perdón. Y aparte renovó las relaciones con Japón. Vietnam invade Camboya en 1978 y China se involucró en enfrentamientos fronterizos. Estaba suplido fuertemente por armas rusas. Moscú incluso miraba más favorable hacia el régimen de Taiwán, y Pekín, que estaba insistiendo a Estados Unidos en que se aumentara sus fuerzas navales en el Océano Índico y en el Pacífico Occidental para contrarrestar los escuadrones rusos. La siguiente, porfa. Bueno, él es de Well, Charles de Well. Fue un general estadista francés que dirigió la resistencia francesa en contra de la Alemania nazi. Bueno, De Gaulle tiene un gran descontento con Estados Unidos porque sintió que a ellos los trataron menos. Bueno, él resintió la política estadounidense durante la crisis de Suez, que la crisis de Suez es mejor conocida como la Guerra de Sinai, que fue una contienda militar librada sobre el territorio egipcio en 1956, que implicó la alianza militar formada por el Reino Unido, Francia e Israel en contra de Egipto. Y en 1956, sin mencionar los hábitos de amenazar con una conflagración nuclear por los temas como Quemoy. Quemoy es un pequeño archipiélago administrado por la República China. Y ya, también como los británicos una década antes, él vio una oportunidad para mantener el gran estado de poder mediante la posición de armas nucleares, claro, con la noticia que en 1960 se creó la primera bomba atómica francesa, a lo cual él dijo que Francia desde esa mañana volvería a ser más fuerte y más orgullosa. Y determinado a que sea independiente en el ámbito de armas nucleares, Francia rechaza la oferta de Estados Unidos de darles armas nucleares con las condiciones que daba el presidente Kennedy a los franceses, lo cual a ellos no les convenía. Y siguiente. Uno de los elementos más importantes durante este periodo fueron los intereses estadounidenses. Después de 1945, con Europa independiente, es decir, independiente de la dominación rusa, estaba en los intereses estadounidenses ayudar a reducir cargas de defensa. Incluso reconocían que Europa podría ser un comprometedor competidor económico y hasta diplomático. Por esta razón, Washington alentó movimientos hacia la integración de Europa. Con este acto, la URSS podría sentirse insegura, porque el Estado americano podría poner la mira en otros pueblos, tales como Rumania o Polonia. En respuesta a estos actos, la URSS plantea una política de contención y de distensión y cooperación económica, consciente de que Europa podría aportar grandes beneficios económicos, tecnológicos y comerciales, y en parte con esta acción podrían empezar a alejar a los europeos de los americanos. En caso de que Europa accediera a tener relaciones diplomáticas con Estados Unidos, podría resurgir en una Europa con muchos aspectos militares que podrían en su periodo de armamentización enfrentarse con la Unión Soviética. A lo largo de este periodo resulta ser importante la Guerra de Vietnam, que tiene una duración de 1955 a 1975. Este acontecimiento fue muy importante, no solo para el periodo de la Guerra Civil, de la Guerra Fría, sino también para el periodo de la historia estadounidense.
Esta comienza con el Vietcong, que es un Frente Nacional de Liberación de Vietnam, en el sur. Aparecen nuevas formaciones de comunismo asiático, y con esto se desatan algunas revoluciones animadas por suministros de China y de Rusia. Dada esta acción, la administración de Johnson intensifica su presencia en Vietnam con el fin de ir disuadiendo a la Unión Soviética. Washington está muy preocupado por la frecuencia y por lo lejos que se puede llegar con esta guerra y con la administración de armas de Rusia, quien le estaba aportando gran cantidad militar a la capital vietnamí. Las tensiones fueron invisibles en un primer momento, y la administración de Kennedy y Johnson ponían más enfoque en lo que estaba pasando en la guerra a este material suministrado militarmente a Vietnam. Esta guerra destaca por ser la primera en la que Estados Unidos pierde, y esto va a traer una serie de consecuencias morales, diplomáticas y militares muy importantes para Washington. Dado que los soldados nunca habían perdido una guerra, con esta guerra se enfrentan a consecuencias de índole política, militar y económica, incluso moral, dado el aumento del cinismo, la indisciplina, el consumo de drogas, la prostitución, entre otras cosas que se van a profundizar más adelante. Con la guerra de Vietnam se habla de una superioridad en el material militar, y aunque Estados Unidos era de manera superior a Vietnam, esto solo aclara que no importa que estos sean más superiores en el ámbito militar y la productividad económica, si su ejército no puede sostener la guerra, automáticamente se traduce en una ineficacia militar. A lo largo de la guerra, Estados Unidos decide no usar armas atómicas por el miedo a la reacción mundial. Esto se debe al miedo a la violencia doméstica y a la reacción que el mundo podría tener ante esta acción, sobre todo cuando hablamos en el contexto de la Guerra Fría. Es importante que Estados Unidos en este caso no provoque a mayores estados comunistas. Con estados comunistas, en el contexto en el que nos ubicamos, nos podemos referir a China y a la Unión Soviética. Johnson decide seguir con el liderazgo de Kennedy con el envío de más tropas a Vietnam, alcanzando un máximo de 542,000 en 1969. Nunca fue suficiente para satisfacer las demandas del general Westmont. Finalmente, como se mencionaba en un principio, se cuestiona mucho la eficacia del sistema militar estadounidense y tiene consecuencias muy importantes para este. Finalmente, en este periodo, la URSS dobla sus fuerzas nucleares, dado que Estados Unidos tenía más enfoque en ganar la guerra, pierden de vista el movimiento soviético y no se dan cuenta de que estos están armando una paridad estratégica armada que les puede costar incluso poner en riesgo su seguridad. Bueno, las consecuencias de la guerra de Vietnam. Primero, en el 78 Estados Unidos redujo a solo el 5% de su GNP, Gross National Product, a la seguridad nacional. Dicho acontecimiento no había pasado en los últimos 30 años, así como también, a consecuencia de la guerra, colapsaron sus fuerzas armadas. La atención de Estados Unidos hacia Vietnam comenzó a preocupar incluso hasta a sus aliados. Su manera de pelear a favor de un sistema corrupto, así como la opinión pública tanto del tercer mundo como de la Europa occidental, llevó a Estados Unidos a descuidar Latinoamérica. Siguiente, por favor. Después de la guerra de Vietnam, se abrió el debate sobre cuáles regiones eran las que Estados Unidos iba a pelear, lo cual obviamente molestó a los demás países y ahí ganó más enemigos. Otra de las consecuencias fue que Washington reconoció la ruptura sino-soviética. Esto fue una crisis de relaciones entre China y Rusia. Y con esto evolucionó su política, ganando Richard Nixon, el peor enemigo del comunismo, que bombardeó Vietnam en 1972 para obligarlo a estar de acuerdo con Estados Unidos para retirarse del sur. Siguiente. Kissinger fue elegido por Nixon como consejero de seguridad.
Sus aportaciones en el ámbito internacional fueron históricas, ya que reconocía las debilidades de Estados Unidos como potencia. Y el presidente Nixon sabían que los balances mundiales habían cambiado y que ya se encontraban en un sistema multipolar. Kennan, un diplomático, nombró 5 regiones más importantes: Estados Unidos, la URSS, China, Japón y Europa Occidental. Siguiente, por favor. La Guerra Fría aparentemente se había convertido en un asunto complicado en Asia. Pakistán, que era el conducto diplomático por el cual pasaban los mensajes secretos entre Washington y Pekín, recibe el apoyo de esos estados en la guerra con India en el 71 y obviamente Rusia estaba con India. Asombrados también de la hostilidad de China y sorprendidos por la diplomacia de Kissinger, Rusia decide concluir el tratado SALT I y alentar el ataque para las relaciones en la cortina de acero. Siguiente. Para poder entender todo esto de una mejor manera, hay que conocer lo que pasó entre los años 1977 a 1981, en donde estuvo el presidente Carter en el poder. Antes que nada, hay que saber que cuando toma la presidencia, Estados Unidos está como en una crisis económica muy fuerte. En este caso, administraciones anteriores a él. Entonces, problemática fuerte, mucha gente, como que lo acusó a él, que no se concentró en Estados Unidos mucho, sino más que nada como hacia fuera del territorio. Y por esta razón se le reconoce que él estuvo justamente en los acuerdos entre Israel y Egipto. Lo que pedía básicamente Egipto era que en este caso Israel retirara todas sus fuerzas que estaban como cercanas a Egipto. En este caso eran en el Sinaí y también en la Franja de Gaza. Y por otro lado, lo que pidió en este caso, Israel fue que se le reconociera como un estado legítimo y que entonces que se dejara como de lado a los palestinos, pues porque no querían a los palestinos, evidentemente, ¿no? Otra cosa que pasó durante este lapso de tiempo fue que el Canal de Panamá, que antes era como parte de los Estados Unidos, pasó a ser parte justamente de Panamá. Y por último, otra cosa que pasa en este lapso también de tiempo es que en este caso la URSS invadió Afganistán, aunque se retiran en el 89,
realmente este conflicto termina hasta el 92. Entonces, o sea, cuando entra la URSS a Afganistán, Estados Unidos también entra, pero más que nada como para, como para el apoyo como de los musulmanes. Además de que se logran muchos avances justamente en el SALT-2, que una de las principales controversias que se ven en este tratado fue de que no dejaron que los países que tuvieran defensas como para los misiles. O sea, que si se atacaban, que se podían destruir entre ellos. Y entonces, esto lo hicieron con el objetivo justamente, para que como no tenían defensa, pues no se podían atacar entre ellos, como por este miedo, porque reconocían, que la única forma, pues como para que no entrara en conflicto estas dos potencias, era justamente, que tuvieran, que tuvieran como miedo entre las dos. La que sigue. El siguiente presidente, fue en este caso Reagan. Él lo que hizo, a diferencia en este caso de él anterior, fue de que, o sea, él dejó como fuera de la agenda, con la parte de los derechos humanos. Porque en este caso, en este caso, pues en la administración anterior, sí se centraron los derechos humanos, pero más que nada, como fuera del territorio. O sea, impulsaron mucho esta parte de los derechos humanos en regímenes autoritarios. Sin embargo, él, digamos, o sea, que no se concentró tanto en la parte de derechos humanos, porque tenía muchas disputas dentro de su mismo gobierno. Un ejemplo de esto es cuando se dan cuenta es que cargos estadounidenses les están vendiendo, en este caso, armas justamente a Irán. Entonces, además de que le estaban vendiendo armas a Irán, o sea, también estaban financiando a través del narcotráfico, estaban financiando insurgencias terroristas en el mundo. Entonces, pues esto fue un problema, o sea, porque era, o sea, dentro del mismo gobierno, o sea, que estaba sucediendo esto, por lo que, o sea, para él fue, como muy complicado, como mantener unido a todo su grupo de trabajo en este caso. Otra cosa que hizo él es que justamente, o sea, fuera de la esfera, perdón, esta parte del Letont, o sea, lo que dijo él fue de que, o sea, que Rusia era el imperio del mal, o era una dictadura del mal, así. A diferencia de presidentes anteriores, o sea, lo que él dijo fue
o sea, o sea, Rusia, o sea, ya no puede seguir, y entonces aumentó mucho más el poderío militar de lo que podía soportar Rusia y China por su parte. O sea, Estados Unidos empezó pues a meterle mucho dinero a esta parte militar, y entonces, o sea, justamente lo hizo porque, o sea, como que a él no le importaba esto de mantener como las paces con Rusia, y que no pasara nada entre ellos. O sea, si iba en una guerra, o sea, no le importaba para nada a este presidente, la que sigue. Y bueno, para concluir, lo que podríamos decir es que en estos años, aunque la Guerra Fría comenzó siendo como en un sistema, en este caso como en un sistema bipolar, a partir como de los 70s, empezó a hacerse ya uno multipolar, o sea, que no solamente, estaba controlado por estas dos potencias, sino que en una de esas potencias justamente fue China. Otra, por ejemplo, también fue Japón y también Europa. Entonces, o sea, ya no solamente estaban estos dos países, sino que ya estaban muchos otros países también. Y por último, o sea, como para el final de los 80s, en este caso, la URSS, o sea, ya no era como tanto rival para Estados Unidos. O sea, porque ya no tenía como muchos aliados, además de todo, y porque, o sea, lo que se estaba viviendo como dentro del territorio de la URSS, o sea, no permitía, o sea, que como que fuera estuvieran bien. O sea, siempre intentaban mostrar, o sea, como una imagen hacia afuera del territorio, o sea, pero dentro del territorio estaban pasando por muchas crisis, o sea, que ya no se mantenía, o sea, para nada. Y bueno, la que sigue. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención.